Hora cero. A la 1:23 de la madrugada del 26 de abril de 1986, el mundo estaba a unos segundos del peor accidente nuclear de la historia. ¡Se están levantando las cubiertas de la tapa del reactor! El reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil, en la Unión Soviética, explotó. Oiga, ¿Parque de Bomberos 242? Sí, ¿qué 5 ocurre? minutos después, una llamada telefónica se convertía en el primer testimonio grabado de la tragedia que estaba a punto de desencadenarse. Hola, 353. El techo del reactor número 4 de Chernóbil está ardiendo. La mañana permitió contemplar la devastación material, pero estaba por llegar algo mucho peor. El desastre de Chernóbil trajo muerte y enfermedades, y llegó a poner en cuestión hasta el propio concepto de energía nuclear. Y dentro de la Unión Soviética, el trauma de Chernóbil fue tan grande que muchos lo vieron como el primer paso en el desmoronamiento del régimen comunista. Este programa cuenta la historia, minuto a minuto, segundo a segundo, de la hora previa a la tragedia. Se narra a través de los ojos de los protagonistas del drama, los trabajadores que accidentalmente causaron su propia muerte y de los espectadores inocentes que presenciaron los hechos. Está basado en pruebas documentadas y en el relato de los testigos, y se ha filmado in situ, en el interior de las zonas que se conservan de la central nuclear de Chernóbil. El desastre de Chernóbil. Sala de control del reactor número 4 de Chernóbil. Aquí es donde se tomarán las decisiones clave en el transcurso de la próxima hora. El futuro del reactor y del mundo que le rodea está en manos de 3 hombres. Con solo 26 años, Leonid Toptunov es el ingeniero experto de control. Su labor consiste en controlar la enorme potencia del reactor. Alexander Akimov es el supervisor de este turno, el capitán del barco. ¿Habéis dormido bien? ¿Habéis comido suficiente? Pero esta noche tiene un superior. El adjunto al ingeniero jefe, Anatoly Dyatlov, está al mando. Dyatlov es uno de los ingenieros nucleares de mayor prestigio en la Unión Soviética, y es un hombre duro que trabaja en un sistema difícil. Hay otro personaje fundamental, un reactor que acaba de entrar en servicio, el número 4, uno de los logros tecnológicos de los que el régimen comunista se siente más orgulloso. Esta noche la sala de control se prepara para un test de seguridad del reactor. La potencia ha caído hasta casi 500 megavatios. ¿Cómo dices? Voy a desconectar todos los reguladores automáticos. Entre los ingenieros y Dyatlov se desata una disputa de tintes proféticos sobre el nivel de potencia que se considera seguro para comenzar el test. La potencia sigue cayendo. Continúa. ¿Qué pasa aquí? No deberíamos bajar de los 700 megavatios, no es seguro. ¿Se lo digo? Iré a decírselo. Sí, díselo. No hace falta que me digas nada. Tu trabajo no consiste en pensar, yo tomo las decisiones. Vosotros hacéis lo que se os ordena. ¿De dónde habéis sacado a esos idiotas? Esta noche la central nuclear de Chernóbil oculta 2 secretos mortales. El primero es un defecto en el diseño del reactor, letal en potencia, y que los ingenieros desconocen. Un defecto que lo hace muy inestable al funcionar a baja potencia. El segundo secreto atañe al hombre que está al mando. A Anatoly Dyatlov le asusta la tecnología que pretende dominar. Esta noche Dyatlov y el reactor se encontrarán cara a cara y medirán sus fuerzas en una contienda que les destruirá a ambos. 12 de la noche y 31 minutos. La discusión sobre el nivel de potencia con el que puede comenzar el test de seguridad del reactor número 4 de Chernóbil se acalora cada vez más. El nivel de potencia está bajo el umbral de seguridad mínimo de 700 megavatios. La potencia cae demasiado rápido. Lo único que no funciona aquí es tu equipo de incompetentes.
El test ha sido ordenado por el Departamento de Energía Atómica soviético y es una herencia de la Guerra Fría, del miedo a sufrir un ataque que todavía atenaza a la Unión Soviética. Unos años antes, las fuerzas aéreas israelíes habían bombardeado un reactor nuclear iraquí construido por los soviéticos. Desde entonces, los científicos soviéticos han ordenado test en los reactores para saber qué ocurriría si sufrieran un ataque enemigo y se interrumpiese el suministro de energía. Pero Anatoly Dyatlov, adjunto al ingeniero jefe, ignora deliberadamente la normativa sobre la realización del test. El programa especifica que la potencia del reactor debería estar entre 700 y 1000 megavatios al comienzo del test. Dyatlov pretende realizarlo a tan solo 200 megavatios para conservar el agua fría que evita el recalentamiento del reactor. Él cree que los riesgos son mínimos. Desgraciadamente, aquella noche no había ningún hombre en la sala de control que él considerase a su altura. No había nadie con una personalidad fuerte ni profesionalmente cualificado como para que él respetase su opinión. Los reactores no cometen errores, solo la gente los comete. Vamos a empezar ya. Dyatlov no es un hombre irracional. Simplemente es un producto del sistema comunista que le ha creado y promocionado. Nacido en Siberia, en una familia de pescadores, se fugó de casa a los 14 años. Sobreponiéndose a unos orígenes tan poco prometedores, ha llegado a ser ingeniero. Es un hombre del partido. Intenta seguir las normas, pero es consciente de que en la industria nuclear, las normas y la realidad no siempre coinciden. Para hacer las cosas, a veces la improvisación y los atajos son el único camino. Al disminuir la potencia, se ha provocado un descenso demasiado rápido. ¿Qué ocurre? La potencia sigue bajando. ¿Pero qué has hecho, idiota? ¿Qué has hecho? ¿Has permitido que la potencia cayera demasiado? ¡Eres un loco incompetente! ¡Ayúdale! No hay que ponerse nervioso, Leonid. No pasa nada. Volvamos a empezar desde el principio. A 1,5 kilómetros de Chernóbil se encuentra la ciudad dormitorio de Pripyat. Todos sus habitantes trabajan en la central nuclear. Aunque todavía no lo saben, el destino de todas estas personas quedará marcado por los acontecimientos que se están desarrollando en la sala de control número 4. Entre estas personas, profundamente dormido, se encuentra Nikolai Fomin, ingeniero jefe de Chernóbil, quien dio la orden de que se llevara a cabo el test de seguridad. A unos centenares de metros, un niño de 2 años, Kirill, hijo de Natasha Yevchenko, no deja dormir a su madre. Desde su ventana, Natasha puede ver las luces de la central nuclear, donde su marido, el ingeniero Sasha Yevchenko, tiene turno de noche. Mientras recorre los 1000 metros del pasillo de la turbina, Sasha no piensa en el trabajo, sino en las vacaciones del próximo 1 de mayo. Conozco un lugar ideal para pescar cerca de Pripyat. La última vez cogí un pez que era así de grande. Seguro. De verdad, no me lo estoy inventando. Que sí. Había algo en aquella noche, algo extraño. No sé por qué razón me puse el equipo completo. Hacía muy buen tiempo, mucho calor para ser primavera. Fui a trabajar de muy buen humor. Pero mi mujer me dijo que nuestro hijo Kirill había estado llorando toda la noche. Esta noche los peces son muy pequeños. Fíjate en aquellos de allí. Hay otros que tampoco duermen. Entre ellos 2 pescadores. Uno es un técnico de mantenimiento de Chernóbil, que pesca a los peces atraídos por las cálidas aguas residuales de la central. A la 1:24, un nuevo problema interrumpe la concentración de unos trabajadores que casi ya no dan abasto. ¡Apaga ese ruido! El nivel del agua de los tambores del separador está peligrosamente bajo. Quédate ahí.
El ingeniero jefe de control de la unidad, Boris Stolyarchuk, controla el flujo de agua a través del reactor. Él también está acostumbrado a alarmas de este tipo. El nivel del agua en los tambores del separador siempre era difícil de controlar con poca potencia. Todos los operadores lo sabían, por eso no me preocupó. Era algo habitual que esto sucediese. Este tipo de anomalías eran normales. A la 1:22, el reactor se para completamente. Dyatlov toma una decisión fatídica. ¡Has parado el reactor, imbécil! ¡Enciéndelo ahora mismo! ¡Sube esas barras de control inmediatamente, antes de que pierda la paciencia! ¡Eres un incompetente! Para aumentar la potencia después de las 12:30, el equipo tuvo que sacar todas las barras de control del reactor. Aquello fue como montar un arma. Las barras de control son el acelerador y los frenos del reactor nuclear. Bajo la cubierta del reactor, que mide 15 metros, hay 1.661 barras de combustible llenas de uranio que descienden hacia el núcleo del reactor. La división de los átomos de uranio libera un enorme calor desde las barras de combustible, lo que convierte el agua en vapor. El vapor mueve la gigantesca turbina que genera electricidad. Para controlar esta potencia, hay repartidas 211 barras de boro por el núcleo del reactor. Si se elevan, se aumenta la potencia. Si se extraen todas juntas, los ingenieros pierden la capacidad de aplicar los frenos. ¡Subid esas barras de control! Y eso es exactamente lo que Dyatlov les pide a sus hombres. ¿Es que no me habéis entendido? ¿Cuántas veces tengo que repetir? Con el debido respeto, creo que deberíamos apagar el reactor. Eso fue lo que me enseñaron en la simulación. Sí, tienes toda la razón. Absolutamente. Retirando las barras de control tendremos menos control, incluso sobre el reactor. Ya está bastante inestable en estos momentos. Ya he sufrido suficientes retrasos a causa de cretinos como tú. El test se hará esta misma noche. En cuanto a ti, si no quieres hacer esto como se te ordena o no eres capaz, no volverás a tener este problema. ¿Entendido? Sí. Sácate de en medio. Tregub, encárgate tú. Vamos a empezar. Con cuidado. El conato de motín ha fracasado. Tregub y Akimov aumentan la potencia del reactor. En tan solo 5 minutos ya han conseguido el aumento de potencia. Dyatlov ya tiene lo que quiere. He conseguido aumentar la potencia de nuevo hasta 160 megavatios. Bien. Por fin podremos empezar. Pasa el control a Toptunov. Todo tuyo, Leonid. Pero no te separes de él. El equipo de la sala de control tiene muchas razones para no rebelarse. El puesto de ingeniero nuclear es prestigioso y está muy bien pagado. Viven con sus familias en Pripyat, la ciudad creada por la compañía. Las tiendas están bien abastecidas. Hay un colegio nuevo y un parque de atracciones. Nadie quería quedarse sin empleo porque perder ese trabajo significaba perder el piso en Pripyat e ir a alguna otra parte, probablemente a alguna aldea horrorosa de Siberia. El miedo a ser despedidos fue la razón de que no se manifestaran con más contundencia cuando vieron que estaban haciendo algo que podría ser muy peligroso. A la 1:08 suena otra alarma. Vuelve a haber escasez de agua en los tambores del separador. Pues arréglalo, no eres un niño. Fuera de la sala de control, nadie sabe la discusión que tiene lugar allí dentro. Para los trabajadores como Sasha Yuvchenko, esta es una noche más. No había ninguna tarea especial para aquel turno. Yo ya había hecho un turno y todos pensábamos que habían apagado el reactor número 4. Yo creía que el test se había realizado en el turno anterior.
A ver, cariño, ¿qué te pasa? En el exterior de la central, la noche está tranquila. Una y 3 minutos. Tras el motín fallido, la sala de control vuelve a estar tranquila. Estamos a 200 megavatios. Los hombres tienen la potencia del reactor al nivel que el ingeniero jefe adjunto Dyatlov quiere para el test. Anatoly, estamos de nuevo en 200 megavatios. Muy bien. Comenzad con los preparativos. Según la normativa, el test tiene que realizarse a 700 megavatios. Ahora que si insistes en que lo hagamos a 200 megavatios, ¿te importaría dejar constancia por escrito en el diario de lo que has ordenado? Voy a decirte una cosa. Como ingeniero jefe adjunto, tengo potestad para cambiar los parámetros del test. Así que pienso hacerlo a esa potencia. El test continúa. En la sala de bombas, el mecánico Valera Kodenchuk recibe la visita de su amigo, el supervisor Valery Perevozchenko. A Kodenchuk le quedan menos de 20 minutos de vida. Creí que esta noche no ibas a venir. He vuelto pronto de Kiev especialmente para verte. ¿Has vendido el coche? Por fin he cerrado el trato. ¡Felicidades! El Moskvich 2140 ha pasado a la historia. Ahora tengo un Ziguli. ¡Qué bien! A lo mejor hasta me compro unos pantalones vaqueros a juego. Bueno, hasta luego. Hasta luego. El siguiente en la ronda de Perevozchenko es Sasha Yuvchenko, del Departamento de Mantenimiento. Una petición banal les hará volver a la sala de bombas, cerca del núcleo del reactor. Sasha, necesito pintura verde. ¿Para qué? Para retocar las tuberías de la sala de bombas. Me queda algo en el almacén, ven conmigo. Oye, este tipo no tiene ni idea de pesca, igual que tú. ¡Oh! La escasez de agua sigue disparando las alarmas, pero todavía ninguno de los ingenieros cree que se pueda producir un accidente grave. Para el hombre que está al mando, Nikolai Fomin, es simplemente inconcebible. Fomin había hecho un curso por correspondencia de ingeniería nuclear, pero no era un experto en la materia. Había ascendido gracias a sus contactos en la secretaría del partido. A diferencia de Dyatlov, que era consciente de que se corrían riesgos con estos reactores, Fomin se creía todo lo que había leído, así que cuando surgió el tema de la seguridad dijo, bueno, las posibilidades de un accidente son remotas, tan remotas como las de que nos alcance un meteorito. Incluso alguien preocupado por la seguridad como Alexander Akimov, que conoce la tecnología, ha calculado oficialmente que las posibilidades de que ocurra un accidente en Chernóbil son de 1 entre 10 millones al año. Pero Akimov y sus compañeros no conocen el reactor tan bien como ellos creen. Son víctimas de años de encubrimiento y negligencia. Uno de nuestros objetivos es que los trabajadores del futuro que dirigen nuestras centrales sean los más preparados del mundo. Desde la década de 1960, la expansión de la energía nuclear había sido un objetivo clave para el régimen comunista, y nada podía interponerse en su camino, ni siquiera el KGB. Estos documentos desclasificados por el KGB muestran que las autoridades ignoraron las repetidas advertencias realizadas entre 1979 y 1986 de que Chernóbil presentaba graves fallos de diseño. Víctor Bryukhanov, director de Chernóbil, y sus colaboradores se apresuraron en poner en marcha el reactor número 4 para obtener, tanto ellos como sus jefes del partido, beneficios sustanciales. La seguridad quedaba en segundo plano. Bryukhanov, el director del complejo de la central nuclear, tenía siempre muchas dificultades para cumplir los plazos de construcción de los reactores. Por ejemplo, la cubierta de los reactores tendría que haber sido construida con materiales ignífugos, pero esos materiales ignífugos no existían y había que poner la cubierta, así que se usaron materiales combustibles. Los accidentes eran habituales y se silenciaron.
El test que se está llevando a cabo esta noche debería haberse realizado antes de la puesta en servicio del reactor número 4. Y en Chernóbil, tanta improvisación está a punto de pasar factura. En el núcleo del reactor ocurre algo muy grave, pero en la sala de control nadie se ha dado cuenta. Las barras de boro que siguen en el reactor solo están insertadas parcialmente en la parte superior, por lo que la potencia se está acumulando en un punto crítico en el fondo del núcleo, donde los sensores no siempre la detectan. El reactor se ha convertido en una bomba de relojería invisible. A la 1:12, la presión cada vez mayor en el interior del reactor número 4 de Chernóbil es similar a la presión que sufre el hombre que controla los trabajos de esta noche, el ingeniero jefe adjunto Anatoly Dyatlov. Dyatlov está decidido a realizar el test de seguridad a pesar de la oposición que encuentra en la sala de control. Una de las razones es quizás que Dyatlov, el político de la central, tiene problemas con el Partido Comunista local por su forma de tratar a los trabajadores. Su jefe, Nikolai Fomin, está a punto de ascender. Si el test se realiza con éxito, Dyatlov podría conseguir el trabajo de Fomin y sucederle en el sindicato de ingenieros. Pero Dyatlov oculta además un secreto más personal. En la década de 1960 trabajó en Siberia instalando reactores nucleares en submarinos. Hubo un accidente nuclear. Durante la investigación se descubrió que había sido consecuencia de las acciones de Dyatlov, aunque no se hizo constar que fuera culpa suya. Dyatlov había estado expuesto a 200 rem, el triple de la radiación normal que se recibe a lo largo de la vida. Poco después del accidente de Siberia, el hijo de Dyatlov murió de leucemia, la enfermedad más habitual en los niños que son expuestos a la radiación. Al parecer la tragedia le cambió. Le hizo más trabajador, más obstinado. Esta noche, su voluntad se enfrenta a la misma energía nuclear que le arrebató a su hijo. 1:17 de la madrugada. Quedan menos de 6 minutos para el comienzo del test de seguridad. Dyatlov se muestra confiado. A 200 megavatios. No necesitaremos mucha agua. Así que podremos repetir el test si es necesario. Pero nunca se ha hecho un test de esta forma. Bueno, lo estamos haciendo. Pero en el fondo del núcleo continúa formándose un punto crítico sin que nadie se dé cuenta. ¡Deprisa, deprisa! ¡Deprisa, deprisa! Fuera de la sala de control, la vida y los cotilleos continúan como siempre. No entiendo qué hace Fomin dirigiendo una central nuclear. Él viene de una central eléctrica. Por eso dice siempre que dirigir una central nuclear es como manejar una cafetera eléctrica. ¿Has visto alguna vez un mosquito? Sí. Pues imagínate la línea tan estrechita que deja cuando hace pis. Hay que ser capaz de caminar en una línea así de fina para tener éxito en el partido. Si no puedes, no te acerques a los políticos. O los mosquitos siberianos podrían picarte. ¿Sí? Apaga el cigarrillo. Es tu mujer. Sí. Entendido, voy ahora mismo. Sujétame esto. Me lo acabaré cuando vuelva. Dyatlov me reclama urgentemente. Ten cuidado que no te pique. Cuidado con los políticos. Para llegar hasta la sala de control, Perevozchenko tiene que pasar junto al reactor. Si estáis todos listos por fin, me gustaría empezar el test. Anotad todos los parámetros del test del turbogenerador. Estamos a punto de comenzar.
Te equivocas. Los niños son estupendos. Tal vez para ti. Pero es demasiado pronto para mí. Ni siquiera lo he pensado. Nosotros estamos pensando en tener otro. Encended las 2 bombas de reserva. Encended las 2 bombas de reserva. Bombas de reserva encendidas. Bien. Alexander Fyodorovich, vamos a empezar el test. Durante el test se corta el suministro de energía que va a la enorme turbina y ésta se mueve por inercia. Los generadores diésel de seguridad tardan 40 segundos en entrar en funcionamiento. La pregunta es si la turbina ralentizada será efectiva y mantendrá las bombas de agua activas hasta que los generadores diésel funcionen. Sin esa agua, el reactor podría hervir como una inmensa tetera. Pero para Dyatlov, que desconoce el punto crítico que ya se ha ido acumulando, el riesgo sigue siendo puramente teórico. Y ordena apagar la alimentación de la turbina. En el minuto siguiente se desencadenará una terrible serie de acontecimientos paralelos. A medida que la turbina se ralentiza, las bombas impulsan menos agua hacia el núcleo del reactor. Cada vez se genera más vapor y hay menos agua. A cada segundo que pasa, la presión del vapor se acumula en el invisible punto crítico del núcleo. A medida que la presión del vapor aumenta, se transmite a la sala de bombas. Perevozchenko entra en el enorme hueco del reactor, directamente sobre la cubierta y contempla algo nunca visto. La presión del vapor en el interior del núcleo está levantando y desencajando las cubiertas de las barras de combustible que pesan 350 kilos. ¡Mirad lo que está ocurriendo! ¿No veis lo que está ocurriendo? ¡Pero no veis lo que está ocurriendo! ¡Maldición! Tenemos que activar AZ5. Está produciendo una subida de potencia. Voy a pulsar a Z5 para reducir la potencia. Al pulsar el botón de emergencia AZ5, automáticamente se bajan las barras de boro y se reduce la potencia. Pero esta acción tiene un efecto imprevisto que resultará fatal. Las barras de boro tenían una cubierta de grafito y en el instante en que son insertadas en el reactor, el grafito provoca una subida de la potencia, no una reducción de la potencia. Desde que se pulsó el botón a Z5 hasta que se produjo la explosión, la potencia se incrementó cientos de veces. Akimov, ¿qué está pasando aquí? ¡Akimov! No somos nosotros, Anatoly.
Tal vez sea Stoliarchuk. La potencia se duplica a cada segundo. Eso es imposible. No debería ser, pero está aumentando. ¡Las tapas del reactor se están levantando! Hay que salir de aquí. Hay que evacuar la central. Duérmete, cariño. En apenas unos segundos se producirá el desastre. La presión del vapor en el punto crítico del reactor no se puede contener. 50 barras de control y de combustible se hacen añicos. La potencia sube vertiginosamente, convirtiendo el reactor en una olla a presión volcánica. ¿Qué ha sido eso? Me ha parecido una explosión. Ha sido en la central. ¡Se ha ido la luz! ¡Ha fallado el ¡Hay que sistema de solucionarlo! seguridad! ¡Deprisa, deprisa! ¡Y a ver qué No ocurre! sé qué ha ¡Vamos, podido rápido! ocurrir. Iré a comprobar los desaireadores. Revisa los parámetros. Скорее, 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 посмотрите все. Посмотрите на пульт. Что показывают датчики? Tras la primera explosión, pensé que el problema era una explosión hidráulica en los desaireadores. Intenté cambiar los parámetros para compensar, pero entonces se produjo la segunda explosión. Segundos después de la primera explosión, oímos la segunda, una enorme explosión. No sabía qué había ocurrido. Simplemente sentimos la onda expansiva. Me destrozó la puerta. La cubierta de seguridad pesaba 500 toneladas y ha volado. El reactor se convierte en un gigantesco soplete que expulsa 50 toneladas de combustible nuclear a la atmósfera, multiplicando por 10 los valores de Hiroshima. 700 toneladas de grafito radiactivo vuelan alrededor de la central. Las nubes de polvo llegan a la sala de control, acompañadas por un olor extraño. Los gases que se liberan del núcleo dejan un sabor metálico, como el ozono después de una tormenta. Es el olor de la muerte. El polvo es el manto que cubre al asesino invisible de la radiación. Los operadores de la sala de control están lejos del núcleo del reactor y sobreviven a la explosión, pero algunos habrían deseado no estarlo. Muchos se enfrentarán a días, semanas, incluso años de agonía, durante los que la radiación les quemará desde el interior. Lo que más me sorprendió fue lo que le pasó a la pared. Era una pared de hormigón macizo, de 1 metro de grosor. Y de repente lo vi en la esquina de mi sala, doblado, como si fuera de goma, así. Se hizo de noche de repente. Las luces se apagaron. El vapor lo envolvía todo. Polvo, vapor, oscuridad. Y un horrible zumbido por todas partes que nos aturdía. ¿Qué ha pasado? Tal vez es la guerra. Voy a volver a mi puesto. Pensé que podría ser un terremoto o tal vez la guerra. El reactor fue lo último que se me pasó por la cabeza.
¿Cómo estás? Hay otros. ¡Ayúdales! ¡Ayúdales! Era mi operador, Víctor Diktorenko. Le reconocí solo por la voz. Estaba irreconocible porque tenía la cara quemada y estaba totalmente cubierto de sangre. Víctor estaba en estado de shock. Me dijo que había estado cerca de las bombas con Brusinovsky, el segundo operador de bombas, y que se había quedado allí y que yo tenía que ayudarle. Cuando llegué a su lado, estaba temblando. Es lo normal en una persona que ha sufrido un shock. Me hizo una señal con la mano y me dijo: Estoy bien. Ayuda a Kodenchuk. Está en la sala de bombas. Pero, ¿qué encontré? Ruinas. Fue todo lo que vi. Si hubiera estado allí, yo habría quedado enterrado, bajo las columnas. Donde debería haber estado el techo solo había cielo. Un cielo plagado de estrellas. Oiga, ¿Parque de Bomberos 242? Sí, ¿qué ocurre? Ha habido una explosión entre los reactores tercero y cuarto. ¿Hay personas atrapadas? Sí, ya hemos dado la alarma. Bien, informaré a todos los parques de bomberos. ¿Leonid Alexeyevich? Sí. Hola, 353. La cubierta del reactor número 4 de Chernóbil está ardiendo. Oh, Dios mío. A las 3 de la madrugada, empecé a vomitar violentamente. Esa fue la primera señal de que me había afectado la radiación. A las 6 no podía ni llegar al puesto de primeros auxilios solo. Me ayudaron, me subieron a una ambulancia y me llevaron al hospital. Sasha Yuvchenko sobrevivirá. Otros ya se están muriendo. La radiactividad expulsada por el reactor se desplaza sobre Bielorrusia hacia el corazón de Europa. La verdadera pesadilla está a punto de comenzar. La mañana del 26 de abril, la KGB firma el escenario devastado del peor accidente nuclear de la historia. El equipo que filmó estas imágenes desclasificadas por la KGB absorbió una enorme dosis de radiación. Al día siguiente, los ciudadanos de Pripyat recibieron comunicación oficial de lo peor. Atención, camaradas. Se ha producido una situación de radiación no controlada en la central nuclear de Chernóbil. Como medida temporal de precaución, se ha decidido evacuar a la población de la ciudad de Pripyat a partir de las 2 de la tarde de hoy, 27 de abril. La noche siguiente, me llevaron en avión a Moscú. Solo sobrevivimos 5 personas de los que íbamos a bordo, y mi familia fue evacuada junto al resto de los habitantes de la ciudad de Pripyat. Se tardaría una semana completa en evacuar a las 135.000 personas. El nivel de radiación era tan alto que en esta película se perciben los flashes que generaba. Se declaró una zona de exclusión de 30 kilómetros. Una zona congelada, como una Pompeya moderna.
Más de 600.000 hombres y mujeres soviéticos llegaron para contener la radiactividad. Trabajaron en condiciones infernales, a menudo caóticas, demostrando un valor extraordinario para proteger al resto del mundo. Muchos no llevaban equipo protector, y todo lo que tocaban estaba cargado de radiactividad. La venenosa nube superó las fronteras, se extendió por buena parte del hemisferio norte y pasó a la Tierra por la acción de la lluvia. El polvo radiactivo sigue vivo en plantas, animales y seres humanos. En la Unión Soviética, en los nuevos tiempos de apertura, tuvo un profundo efecto político. Todos sabéis que se ha producido una tragedia en la central nuclear de Chernóbil. Creo que simbólicamente y también en la práctica, Chernóbil fue el principio del fin de la Unión Soviética. Creo que, de manera simbólica, la fusión, la explosión, fue causada por las contradicciones inherentes al sistema soviético y, por consiguiente, es un buen paradigma, por así decirlo, un símbolo de lo que habría de ocurrir. La factura que Chernóbil se cobró en vidas, aunque escalofriante, ha resultado ser menor de lo que en principio se temió. Los científicos coinciden en que provocará unos 10.000 cánceres en Rusia y 25.000 en todo el mundo en un periodo de 70 años. De momento, el único aumento de enfermedades comprobado es el de cáncer de tiroides infantil. Pero es en los seres humanos individuales donde ese coste se hace más visible. Los pescadores se pasaron toda la noche observando a los bomberos combatir las llamas radiactivas hasta que empezaron a sentirse enfermos. En cuestión de horas su piel se oscureció. Mostraba un bronceado nuclear que presagiaba su muerte. Treinta trabajadores, entre ellos algunos bomberos que sofocaban el incendio de la central, murieron de envenenamiento por radiación aguda. He vuelto pronto de Kiev, especialmente para verte. ¿Has vendido el coche? Valera Kodenchuk resultó vaporizado en la explosión mientras se encontraba en su puesto en la sala de bombas. Valery Perevozchenko murió 6 semanas después a consecuencia de las quemaduras por radiación que sufrió intentando encontrar a su amigo Kodenchuk. Alexander Akimov murió 15 días después de la explosión de envenenamiento por radiación. Mientras pudo hablar, repitió: "Lo hice todo bien. No entiendo por qué ha ocurrido esto". Leonid Toptunov murió 3 días después de Akimov. También él mantuvo su inocencia hasta la tumba, repitiendo que había hecho todo lo que había podido. El ingeniero jefe de Chernóbil, Nikolai Fomin, fue condenado a 10 años de trabajos forzados, pero sería puesto en libertad al poco tiempo debido a su estado mental. Dicen que a veces recupera la lucidez. Milagrosamente, Sasha Yuvchenko sobrevivió, al igual que su mujer, Natasha, y su hijo Kirill. Pero aquella noche sigue viva en su memoria y en su cuerpo. El primer año me hicieron 15 operaciones de injerto de piel. Las quemaduras no aparecieron todas a la vez, fueron apareciendo cuando me llevaron al hospital de Moscú. Maduraron. Mientras estaba en recuperación, la piel se me puso negra. Cuando me retiraron las sábanas, se me desprendió la piel como si fuera tinta impresa sobre un papel. Ahora tengo que vivir con mucho cuidado. Por ejemplo, puedo conducir, pero no puedo hacer ningún tipo de reparación. No puedo tocar gasolinas ni aceites. Las heridas no me cicatrizan. La sangre no se me coagula como es debido. Hay otras cosas, pero te acostumbras, vives con ellas. No te queda más remedio. Anatoly Dyatlov recibió una enorme radiación de 390 rem. Pero ni siquiera esta radiación equivalente a la que se recibiría a lo largo de 5 vidas le mató.
Vivió hasta 1995, año en que murió de un ataque al corazón. Dyatlov cumplió 4 años de los 10 a los que había sido condenado, y en una entrevista extraordinaria que concedió poco antes de su muerte, declaró que en la batalla entre él y el reactor solo se podía culpar a un bando. El reactor no tenía que haber estado operativo. A quien debe culparse es al Departamento de Energía Atómica. No disponer de la documentación adecuada cuando y dónde se necesitaba convirtió la explosión del reactor en algo inevitable. El reactor caminaba directamente hacia su perdición. Hora cero. A la 1:23 de la madrugada del 26 de abril de 1986, el mundo estaba a unos segundos del peor accidente nuclear de la historia. ¡Se están levantando las cubiertas de la tapa del reactor! El reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil, en la Unión Soviética, explotó. Oiga, ¿Parque de Bomberos 242? Sí, ¿qué 5 ocurre? minutos después, una llamada telefónica se convertía en el primer testimonio grabado de la tragedia que estaba a punto de desencadenarse. 353, el techo del reactor número 4 de Chernóbil está ardiendo. La mañana permitió contemplar la devastación material, pero estaba por llegar algo mucho peor. El desastre de Chernóbil trajo muerte y enfermedades, y llegó a poner en cuestión hasta el propio concepto de energía nuclear. Y dentro de la Unión Soviética, el trauma de Chernóbil fue tan grande que muchos lo vieron como el primer paso en el desmoronamiento del régimen comunista. Este programa cuenta la historia, minuto a minuto, segundo a segundo, de la hora previa a la tragedia. Se narra a través de los ojos de los protagonistas del drama, los trabajadores que accidentalmente causaron su propia muerte, y de los espectadores inocentes que presenciaron los hechos. Está basado en pruebas documentadas y en el relato de los testigos, y se ha filmado in situ, en el interior de las zonas que se conservan de la central nuclear de Chernóbil. El desastre de Chernóbil. Sala de control del reactor número 4 de Chernóbil. Aquí es donde se tomarán las decisiones clave en el transcurso de la próxima hora. El futuro del reactor y del mundo que le rodea está en manos de 3 hombres. Con solo 26 años, Leonid Totunov es el ingeniero experto de control. Su labor consiste en controlar la enorme potencia del reactor. Alexander Akimov es el supervisor de este turno, el capitán del barco. ¿Habéis dormido bien? ¿Habéis comido suficiente? Pero esta noche tiene un superior. El adjunto al ingeniero jefe, Anatoly Dyatlov, está al mando. Dyatlov es uno de los ingenieros nucleares de mayor prestigio en la Unión Soviética, y es un hombre duro que trabaja en un sistema difícil. Hay otro personaje fundamental, un reactor que acaba de entrar en servicio, el número 4, uno de los logros tecnológicos de los que el régimen comunista se siente más orgulloso. Esta noche la sala de control se prepara para un test de seguridad del reactor. La potencia ha caído hasta casi 500 megavatios. ¿Cómo dices? Voy a desconectar todos los reguladores automáticos. Entre los ingenieros y Dyatlov se desata una disputa de tintes proféticos sobre el nivel de potencia que se considera seguro para comenzar el test. La potencia sigue cayendo. Continúa. ¿Qué pasa aquí? No deberíamos bajar de los 700 megavatios, no es seguro.
¿Se lo digo? Iré a decírselo. Sí, díselo. No hace falta que me digas nada. Tu trabajo no consiste en pensar, yo tomo las decisiones. Vosotros hacéis lo que se os ordena. ¿De dónde habéis sacado a esos idiotas? Esta noche la central nuclear de Chernóbil oculta dos secretos mortales. El primero es un defecto en el diseño del reactor, letal en potencia, y que los ingenieros desconocen. Un defecto que lo hace muy inestable al funcionar a baja potencia. El segundo secreto atañe al hombre que está al mando. A Anatoly Dyatlov le asusta la tecnología que pretende dominar. Esta noche Dyatlov y el reactor se encontrarán cara a cara y medirán sus fuerzas en una contienda que les destruirá a ambos. 12 de la noche y 31 minutos. La discusión sobre el nivel de potencia con el que puede comenzar el test de seguridad del reactor número 4 de Chernóbil se acalora cada vez más. El nivel de potencia está bajo el umbral de seguridad mínimo de 700 megavatios. La potencia cae demasiado rápido. Lo único que no funciona aquí es tu equipo de incompetentes. El test ha sido ordenado por el Departamento de Energía Atómica soviético y es una herencia de la Guerra Fría, del miedo a sufrir un ataque que todavía atenaza a la Unión Soviética. Unos años antes, las fuerzas aéreas israelíes habían bombardeado un reactor nuclear iraquí construido por los soviéticos. Desde entonces, los científicos soviéticos han ordenado test en los reactores para saber qué ocurriría si sufrieran un ataque enemigo y se interrumpiese el suministro de energía. Pero Anatoly Dyatlov, adjunto al ingeniero jefe, ignora deliberadamente la normativa sobre la realización del test. El programa especifica que la potencia del reactor debería estar entre 700 y 1000 megavatios al comienzo del test. Dyatlov pretende realizarlo a tan solo 200 megavatios para conservar el agua fría que evita el recalentamiento del reactor. Él cree que los riesgos son mínimos. Desgraciadamente, aquella noche no había ningún hombre en la sala de control que él considerase a su altura. No había nadie con una personalidad fuerte ni profesionalmente cualificado como para que él respetase su opinión. Los reactores no cometen errores, solo la gente los comete. Vamos a empezar ya. Dyatlov no es un hombre irracional. Simplemente es un producto del sistema comunista que le ha creado y promocionado. Nacido en Siberia, en una familia de pescadores, se fugó de casa a los 14 años. Sobreponiéndose a unos orígenes tan poco prometedores, ha llegado a ser ingeniero. Es un hombre del partido. Intenta seguir las normas, pero es consciente de que en la industria nuclear, las normas y la realidad no siempre coinciden. Para hacer las cosas, a veces la improvisación y los atajos son el único camino. Al disminuir la potencia, se ha provocado un descenso demasiado rápido. ¿Qué ocurre? La potencia sigue bajando. ¿Pero qué has hecho, idiota? ¿Qué has hecho? ¿Has permitido que la potencia cayera demasiado? ¡Eres un loco incompetente! ¡Ayúdale! No hay que ponerse nervioso, Leonid. No pasa nada. Volvamos a empezar desde el principio. A 1,5 kilómetros de Chernóbil se encuentra la ciudad dormitorio de Pripyat. Todos sus habitantes trabajan en la central nuclear. Aunque todavía no lo saben, el destino de todas estas personas quedará marcado por los acontecimientos que se están desarrollando en la sala de control número 4. Entre estas personas, profundamente dormido, se encuentra Nikolai Fomin, ingeniero jefe de Chernóbil, quien dio la orden de que se llevara a cabo el test de seguridad. A unos centenares de metros, un niño de 2 años, Kirill, hijo de Natasha Yevchenko, no deja dormir a su madre. Desde su ventana, Natasha puede ver las luces de la central nuclear, donde su marido, el ingeniero Sasha Yevchenko, tiene turno de noche.
Mientras recorre los 1000 metros del pasillo de la turbina, Sasha no piensa en el trabajo, sino en las vacaciones del próximo 1 de mayo. Conozco un lugar ideal para pescar cerca de Pripyat. La última vez cogí un pez que era así de grande. Seguro. De verdad, no me lo estoy inventando. Que sí. Había algo en aquella noche, algo extraño. No sé por qué razón me puse el equipo completo. Hacía muy buen tiempo, mucho calor para ser primavera. Fui a trabajar de muy buen humor. Pero mi mujer me dijo que nuestro hijo Kirill había estado llorando toda la noche. Esta noche los peces son muy pequeños. Fíjate en aquellos de allí. Hay otros que tampoco duermen. Entre ellos 2 pescadores. Uno es un técnico de mantenimiento de Chernóbil, que pesca a los peces atraídos por las cálidas aguas residuales de la central. A la 1:24, un nuevo problema interrumpe la concentración de unos trabajadores que casi ya no dan abasto. ¡Apaga ese ruido! El nivel del agua de los tambores del separador está peligrosamente bajo. Quédate ahí. El ingeniero jefe de control de la unidad, Boris Stolyarchuk, controla el flujo de agua a través del reactor. Él también está acostumbrado a alarmas de este tipo. El nivel del agua en los tambores del separador siempre era difícil de controlar con poca potencia. Todos los operadores lo sabían, por eso no me preocupó. Era algo habitual que esto sucediese. Este tipo de anomalías eran normales. A la 1:22, el reactor se para completamente. Dyatlov toma una decisión fatídica. ¡Has parado el reactor, imbécil! ¡Enciéndelo ahora mismo! ¡Sube esas barras de control inmediatamente, antes de que pierda la paciencia! ¡Eres un incompetente! Para aumentar la potencia después de las 12:30, el equipo tuvo que sacar todas las barras de control del reactor. Aquello fue como montar un arma. Las barras de control son el acelerador y los frenos del reactor nuclear. Bajo la cubierta del reactor, que mide 15 metros, hay 1.661 barras de combustible llenas de uranio que descienden hacia el núcleo del reactor. La división de los átomos de uranio libera un enorme calor desde las barras de combustible, lo que convierte el agua en vapor. El vapor mueve la gigantesca turbina que genera electricidad. Para controlar esta potencia, hay repartidas 211 barras de boro por el núcleo del reactor. Si se elevan, se aumenta la potencia. Si se extraen todas juntas, los ingenieros pierden la capacidad de aplicar los frenos. ¡Subid esas barras de control! Y eso es exactamente lo que Dyatlov les pide a sus hombres. ¿Es que no me habéis entendido? ¿Cuántas veces tengo que repetir? Con el debido respeto, creo que deberíamos apagar el reactor. Eso fue lo que me enseñaron en la simulación. Sí, tienes toda la razón. Absolutamente. Retirando las barras de control tendremos menos control, incluso sobre el reactor. Ya está bastante inestable en estos momentos. Ya he sufrido suficientes retrasos a causa de cretinos como tú. El test se hará esta misma noche. En cuanto a ti, si no quieres hacer esto como se te ordena o no eres capaz, no volverás a tener este problema. ¿Entendido? Sí. Sácate del medio. Tregub, encárgate tú. Vamos a empezar. Con cuidado. El conato de motín ha fracasado. Tregub y Akimov aumentan la potencia del reactor. En tan solo 5 minutos ya han conseguido el aumento de potencia. Dyatlov ya tiene lo que quiere. He conseguido aumentar la potencia de nuevo hasta 160 megavatios. Bien. Por fin podremos empezar. Pasa el control a Toptunov.
Todo tuyo, Leoni. Pero no te separes de él. El equipo de la sala de control tiene muchas razones para no rebelarse. El puesto de ingeniero nuclear es prestigioso y está muy bien pagado. Viven con sus familias en Pripyat, la ciudad creada por la compañía. Las tiendas están bien abastecidas. Hay un colegio nuevo y un parque de atracciones. Nadie quería quedarse sin empleo porque perder ese trabajo significaba perder el piso en Pripyat e ir a alguna otra parte, probablemente a alguna aldea horrorosa de Siberia. El miedo a ser despedidos fue la razón de que no se manifestaran con más contundencia cuando vieron que estaban haciendo algo que podría ser muy peligroso. A la 1 menos 8 minutos suena otra alarma. Vuelve a haber escasez de agua en los tambores del separador. Pues arréglalo, no eres un niño. Fuera de la sala de control, nadie sabe la discusión que tiene lugar allí dentro. Para los trabajadores como Sasha Yuvchenko, esta es una noche más. No había ninguna tarea especial para aquel turno. Yo ya había hecho un turno y todos pensábamos que habían apagado el reactor número 4. Yo creía que el test se había realizado en el turno anterior. A ver, cariño, ¿qué te pasa? En el exterior de la central, la noche está tranquila. Una y 3 minutos. Tras el motín fallido, la sala de control vuelve a estar tranquila. Estamos a 200 megavatios. Los hombres tienen la potencia del reactor al nivel que el ingeniero jefe adjunto Dyatlov quiere para el test. Anatoly, estamos de nuevo en 200 megavatios. Muy bien, comenzad con los preparativos. Según la normativa, el test tiene que realizarse a 700 megavatios. Ahora que si insistes en que lo hagamos a 200 megavatios, ¿te importaría dejar constancia por escrito en el diario? ¿Sí? Apaga el cigarrillo. Es tu mujer. Sí. Entendido, voy ahora mismo. Sujétame esto. Me lo acabaré cuando vuelva. Dyatlov me reclama urgentemente. Ten cuidado que no te pique. Cuidado con los políticos. Para llegar hasta la sala de control, Perevozchenko tiene que pasar junto al reactor. Si estáis todos listos por fin, me gustaría empezar el test. Anotad todos los parámetros del test del turbogenerador. Estamos a punto de comenzar. Te equivocas. Los niños son estupendos. Tal vez para ti, pero es demasiado pronto para mí. Ni siquiera lo he pensado. Nosotros estamos pensando en tener otro. Encended las 2 bombas de reserva. Encended las 2 bombas de reserva. Bombas de reserva encendidas. Bien. Alexander Fyodorovich, vamos a empezar el test. Durante el test se corta el suministro de energía que va a la enorme turbina y esta se mueve por inercia. Los generadores diésel de seguridad tardan 40 segundos en entrar en funcionamiento. La pregunta es si la turbina ralentizada será efectiva y mantendrá las bombas de agua activas hasta que los generadores diésel funcionen. Sin esa agua, el reactor podría hervir como una inmensa tetera. Pero para Dyatlov, que desconoce el punto crítico que ya se ha ido acumulando, el riesgo sigue siendo puramente teórico. Y ordena apagar la alimentación de la turbina. En el minuto siguiente se desencadenará una terrible serie de acontecimientos paralelos.
A medida que la turbina se ralentiza, las bombas impulsan menos agua hacia el núcleo del reactor. Cada vez se genera más vapor y hay menos agua. A cada segundo que pasa, la presión del vapor se acumula en el invisible punto crítico del núcleo. A medida que la presión del vapor aumenta, se transmite a la sala de bombas. Perevozchenko entra en el enorme hueco del reactor, directamente sobre la cubierta, y contempla algo nunca visto. La presión del vapor en el interior del núcleo está levantando y desencajando las cubiertas de las barras de combustible que pesan 350 kilos. ¡Mirad lo que está ocurriendo! ¿No veis lo que está ocurriendo? ¡Pero no veis lo que está ocurriendo! ¡Maldición! Tenemos que activar a Z5. Está produciendo una subida de potencia. Voy a pulsar a Z5 para reducir la potencia. Al pulsar el botón de emergencia AZ5, automáticamente se bajan las barras de boro y se reduce la potencia. Pero esta acción tiene un efecto imprevisto que resultará fatal. Las barras de boro tenían una cubierta de grafito y en el instante en que son insertadas en el reactor, el grafito provoca una subida de la potencia, no una reducción de la potencia. Desde que se pulsó el botón a Z5 hasta que se produjo la explosión, la potencia se incrementó cientos de veces. Akimov, ¿qué está pasando aquí? ¡Akimov! No somos nosotros, Anatoly. Tal vez sea Stolyarchuk. La potencia se duplica a cada segundo. Eso es imposible. No debería ser, pero está aumentando. ¡Las tapas del reactor se están levantando! Hay que salir de aquí. Hay que evacuar la central. Duérmete, cariño. En apenas unos segundos se producirá el desastre. La presión del vapor en el punto crítico del reactor no se puede contener. 50 barras de control y de combustible se hacen añicos. La potencia sube vertiginosamente, convirtiendo el reactor en una olla a presión volcánica.
eso? ¿Qué ha sido eso? Me ha parecido una explosión. Ha sido en la central. Se ha ido la luz. Ha fallado el ¡Hay que sistema de solucionarlo! seguridad. ¡Deprisa, deprisa! ¡Y a ver qué No ocurre! sé qué ha ¡Vamos, podido rápido! ocurrir. Iré a comprobar los desaireadores. Revisa los parámetros. Скорее, 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 посмотрите все. Посмотрите на пульт. Что показывают датчики? Tras la primera explosión, pensé que el problema era una explosión hidráulica en los desaireadores. Intenté cambiar los parámetros para compensar, pero entonces se produjo la segunda explosión. Segundos después de la primera explosión, oímos la segunda, una enorme explosión. No sabía qué había ocurrido. Simplemente sentimos la onda expansiva. Me destrozó la puerta. La cubierta de seguridad pesaba 500 toneladas y ha volado. El reactor se convierte en un gigantesco soplete que expulsa 50 toneladas de combustible nuclear a la atmósfera, multiplicando por 10 los valores de Hiroshima. 700 toneladas de grafito radiactivo vuelan alrededor de la central. Las nubes de polvo llegan a la sala de control, acompañadas por un olor extraño. Los gases que se liberan del núcleo dejan un sabor metálico, como el ozono después de una tormenta. Es el olor de la muerte. El polvo es el manto que cubre al asesino invisible de la radiación. Los operadores de la sala de control están lejos del núcleo del reactor y sobreviven a la explosión, pero algunos habrían deseado no estarlo. Muchos se enfrentarán a días, semanas, incluso años de agonía, durante los que la radiación les quemará desde el interior. Lo que más me sorprendió fue lo que le pasó a la pared. Era una pared de hormigón macizo, de 1 metro de grosor. Y de repente lo vi en la esquina de mi sala, doblado, como si fuera de goma, así. Se hizo de noche de repente. Las luces se apagaron. El vapor lo envolvía todo. Polvo, vapor, oscuridad. Y un horrible zumbido por todas partes que nos aturdía. ¿Qué ha pasado? Tal vez es la guerra. Voy a volver a mi puesto. Pensé que podría ser un terremoto o tal vez la guerra. El reactor fue lo último que se me pasó por la cabeza. ¿Cómo estás? Hay otros. ¡Ayúdales! ¡Ayúdales! Era mi operador, Víctor Diktorenko. Le reconocí solo por la voz. Estaba irreconocible porque tenía la cara quemada y estaba totalmente cubierto de sangre. Víctor estaba en estado de shock. Me dijo que había estado cerca de las bombas con Brusinovsky, el segundo operador de bombas, y que se había quedado allí y que yo tenía que ayudarle. Cuando llegué a su lado, estaba temblando. Es lo normal en una persona que ha sufrido un shock. Me hizo una señal con la mano y me dijo: Estoy bien. Ayuda a Kodenchuk. Está en la sala de bombas. Pero, ¿qué encontré? Ruinas. Fue todo lo que vi. Si hubiera estado allí, yo habría quedado enterrado, bajo las columnas.
Donde debería haber estado el techo solo había cielo. Un cielo plagado de estrellas. Oiga, ¿Parque de Bomberos 242? Sí, ¿qué ocurre? Ha habido una explosión entre los reactores tercero y cuarto. ¿Hay personas atrapadas? Sí, ya hemos dado la alarma. Bien, informaré a todos los parques de bomberos. ¿Leonid Alexeyevich? Sí. Hola, 353. La cubierta del reactor número 4 de Chernóbil está ardiendo. Oh, Dios mío. A las 3 de la madrugada, empecé a vomitar violentamente. Esa fue la primera señal de que me había afectado la radiación. A las 6 no podía ni llegar al puesto de primeros auxilios solo. Me ayudaron, me subieron a una ambulancia y me llevaron al hospital. Sasha Yuvchenko sobrevivirá. Otros ya se están muriendo. La radiactividad expulsada por el reactor se desplaza sobre Bielorrusia hacia el corazón de Europa. La verdadera pesadilla está a punto de comenzar. La mañana del 26 de abril, la KGB firma el escenario devastado del peor accidente nuclear de la historia. El equipo que filmó estas imágenes desclasificadas por la KGB absorbió una enorme dosis de radiación. Al día siguiente, los ciudadanos de Pripyat recibieron comunicación oficial de lo peor. Atención, camaradas. Se ha producido una situación de radiación no controlada en la central nuclear de Chernóbil. Como medida temporal de precaución, se ha decidido evacuar a la población de la ciudad de Pripyat a partir de las 2 de la tarde de hoy, 27 de abril. La noche siguiente, me llevaron en avión a Moscú. Solo sobrevivimos 5 personas de los que íbamos a bordo y mi familia fue evacuada junto al resto de los habitantes de la ciudad de Pripyat. Se tardaría una semana completa en evacuar a las 135.000 personas. El nivel de radiación era tan alto que en esta película se perciben los flashes que generaba. Se declaró una zona de exclusión de 30 kilómetros. Una zona congelada, como una Pompeya moderna. Más de 600.000 hombres y mujeres soviéticos llegaron para contener la radiactividad. ¿De lo que has ordenado? Voy a decirte una cosa. Como ingeniero jefe adjunto, tengo potestad para cambiar los parámetros del test. Así que pienso hacerlo a esa potencia. El test continúa. En la sala de bombas, el mecánico Valera Kodenchuk recibe la visita de su amigo, el supervisor Valery Perevozchenko. A Kodenchuk le quedan menos de 20 minutos de vida. Creí que esta noche no ibas a venir. He vuelto pronto de Kiev especialmente para verte. ¿Has vendido el coche? Por fin he cerrado el trato. ¡Felicidades! El Moskvich 2140 ha pasado a la historia. Ahora tengo un Ziguli. ¡Qué bien! A lo mejor hasta me compro unos pantalones vaqueros a juego. Bueno, hasta luego. Hasta luego. El siguiente en la ronda de Perevozchenko es Sasha Yuvchenko, del Departamento de Mantenimiento. Una petición banal les hará volver a la sala de bombas, cerca del núcleo del reactor. Sasha, necesito pintura verde. ¿Para qué? Para retocar las tuberías de la sala de bombas. Me queda algo en el almacén, ven conmigo. Oye, este tipo no tiene ni idea de pesca, igual que tú. ¡Oh!
La escasez de agua sigue disparando las alarmas, pero todavía ninguno de los ingenieros cree que se pueda producir un accidente grave. Para el hombre que está al mando, Nikolai Fomin, es simplemente inconcebible. Fomin había hecho un curso por correspondencia de ingeniería nuclear, pero no era un experto en la materia. Había ascendido gracias a sus contactos en la secretaría del partido. A diferencia de Dyatlov, que era consciente de que se corrían riesgos con estos reactores, Fomin se creía todo lo que había leído, así que cuando surgió el tema de la seguridad dijo, bueno, las posibilidades de un accidente son remotas, tan remotas como las de que nos alcance un meteorito. Incluso alguien preocupado por la seguridad como Alexander Akimov, que conoce la tecnología, ha calculado oficialmente que las posibilidades de que ocurra un accidente en Chernóbil son de 1 entre 10 millones al año. Pero Akimov y sus compañeros no conocen el reactor tan bien como ellos creen. Son víctimas de años de encubrimiento y negligencia. Uno de nuestros objetivos es que los trabajadores del futuro que dirigen nuestras centrales sean los más preparados del mundo. Desde la década de 1960, la expansión de la energía nuclear había sido un objetivo clave para el régimen comunista, y nada podía interponerse en su camino, ni siquiera el KGB. Estos documentos desclasificados por el KGB muestran que las autoridades ignoraron las repetidas advertencias realizadas entre 1979 y 1986 de que Chernóbil presentaba graves fallos de diseño. Víctor Bryukhanov, director de Chernóbil, y sus colaboradores se apresuraron en poner en marcha el reactor número 4 para obtener, tanto ellos como sus jefes del partido, beneficios sustanciales. La seguridad quedaba en segundo plano. Bryukhanov, el director del complejo de la central nuclear, tenía siempre muchas dificultades para cumplir los plazos de construcción de los reactores. Por ejemplo, la cubierta de los reactores tendría que haber sido construida con materiales ignífugos, pero esos materiales ignífugos no existían y había que poner la cubierta, así que se usaron materiales combustibles. Los accidentes eran habituales y se silenciaron. El test que se está llevando a cabo esta noche debería haberse realizado antes de la puesta en servicio del reactor número 4. Y en Chernóbil tanta improvisación está a punto de pasar factura. En el núcleo del reactor ocurre algo muy grave, pero en la sala de control nadie se ha dado cuenta. Las barras de boro que siguen en el reactor solo están insertadas parcialmente en la parte superior, por lo que la potencia se está acumulando en un punto crítico en el fondo del núcleo, donde los sensores no siempre la detectan. El reactor se ha convertido en una bomba de relojería invisible. A la 1:12, la presión cada vez mayor en el interior del reactor número 4 de Chernóbil es similar a la presión que sufre el hombre que controla los trabajos de esta noche, el ingeniero jefe adjunto Anatoly Dyatlov. Dyatlov está decidido a realizar el test de seguridad a pesar de la oposición que encuentra en la sala de control. Una de las razones es quizás que Dyatlov, el político de la central, tiene problemas con el Partido Comunista local por su forma de tratar a los trabajadores. Su jefe, Nikolai Fomin, está a punto de ascender. Si el test se realiza con éxito, Dyatlov podría conseguir el trabajo de Fomin y sucederle en el sindicato de ingenieros. Pero Dyatlov oculta además un secreto más personal. En la década de 1960 trabajó en Siberia instalando reactores nucleares en submarinos. Hubo un accidente nuclear. Durante la investigación se descubrió que había sido consecuencia de las acciones de Dyatlov, aunque no se hizo constar que fuera culpa suya. Dyatlov había estado expuesto a 200 rem, el triple de la radiación normal que se recibe a lo largo de la vida. Poco después del accidente de Siberia, el hijo de Dyatlov murió de leucemia, la enfermedad más habitual en los niños que son expuestos a la radiación. Al parecer la tragedia le cambió. Le hizo más trabajador,
más obstinado. Esta noche, su voluntad se enfrenta a la misma energía nuclear que le arrebató a su hijo. 1:17 de la madrugada. Quedan menos de 6 minutos para el comienzo del test de seguridad. Dyatlov se muestra confiado. A 200 megavatios. No necesitaremos mucha agua. Así que podremos repetir el test si es necesario. Pero nunca se ha hecho un test de esta forma. Bueno, lo estamos haciendo. Pero en el fondo del núcleo continúa formándose un punto crítico sin que nadie se dé cuenta. Deprisa, deprisa. Deprisa, deprisa. Fuera de la sala de control, la vida y los cotilleos continúan como siempre. No entiendo qué hace Fomin dirigiendo una central nuclear. Él viene de una central eléctrica. Por eso dice siempre que dirigir una central nuclear es como manejar una cafetera eléctrica. ¿Has visto alguna vez un mosquito? Sí. Pues imagínate la línea tan estrechita que deja cuando hace pis. Hay que ser capaz de caminar en una línea así de fina para tener éxito en el partido. Si no puedes, no te acerques a los políticos. O los mosquitos siberianos podrían picarte.